Tras renacer, Ivy estaba como loca. Me arrebataba mis cosas. Se ponía la ropa que me gustaba. Y se peinaba igual que el mío. Incluso cambió su foto de perfil de WeChat por la mía. No fue hasta que, con una sonrisa radiante, la clase pasó con una nota de bachillerato y mi esposo de mi vida pasada apareció frente a mí, y finalmente me eché a reír. No tenía ni idea de cómo Damien me llevó a la muerte en mi vida pasada. Ahora, es genial. Por fin puede recorrer este camino desastroso que una vez tuve que recorrer. Uno después de ser torturado hasta la muerte por Damien. Renací. En solo 3 días. Descubrí que mi mejor amiga, Ivy, también había renacido. No solo cambió su actitud habitual hacia Damien, sino que también, por primera vez, empezó a ir a la biblioteca conmigo con frecuencia. Nova, ¿te gusta este libro? Ya era la infinidad de veces que me lo había preguntado. Siempre que mostraba la más mínima señal de que me gustaba algo, ella lo compraba antes que yo. El vestido que llevaba y la mochila que llevaba eran cosas que me gustaban. Y ahora, de reojo, miré la pantalla de su teléfono. Un pequeño punto rojo en WeChat pasó rápidamente. Y estaba chateando con Damien. Alguien que antes no le interesaba en absoluto. El tono de su conversación era ambiguo. No pasa nada. No me gustan mucho los libros de psicología. ¿Cómo es posible? Antes sí. La miré en silencio. Y efectivamente, la vi callarse rápidamente y dejar de hablar. En mi vida pasada, Damien me torturó hasta la muerte. Debido a la depresión, intenté suicidarme más de una vez. Sufrí la enfermedad durante tanto tiempo. Había leído muchísimos libros de psicología. Incluso Damien me alababa como su orgullo frente a los periodistas durante las entrevistas. Nadie sabía lo demonio que era bajo esa apariencia cariñosa y educada. Obviamente Ivy no me creyó y aún así guardó el libro en su bolso. Pensaba pedirlo prestado. Bueno. En mi vida pasada, todos me consideraban la esposa perfecta del emperador del cine. Damien ganó premios Darius con solo 30 años. Tras hacerse famoso, no solo no tuvo escándalos, sino que además me llevaba con él siempre que iba a espectáculos de variedades o sets de rodaje. Sus fans lo llamaban el emperador del cine más enamorado. Una vez me llamaron primera dama. Y mi posición como su esposa podría decirse que es el sueño de cientos de miles de niñas. Es bastante normal que Ivy quiera reemplazarme después de renacer. Bajé la vista y fingí no haber visto su mensaje. De hecho, me burlé para mis adentros. Sin embargo, espero que tenga la vida para disfrutarla. Por Nova. Tengo algo que hacer hoy. Así que no iré a cenar contigo. Por cierto, ¿me puedes prestar este vestido? El vestido que sostenía era un vestido blanco puro, de una sola pieza. Ivy era reconocida como la belleza de la escuela. Definitivamente no compraría un vestido tan simple y común como este. Toda su ropa era de estilos modernos y colores brillantes. Casi al instante comprendí lo que iba a hacer. Claro. Te daré este vestido. Que tengas una buena cita. Dunyan una vez le dijo a los medios que lo que más le gustaba era cuando yo usaba un vestido blanco puro. Dijo que yo era la chica más limpia del mundo. Pero solo yo sabía que era porque el blanco le convenía para sus acciones. Permitía que todas sus brutalidades se vieran con claridad. Podría satisfacer mejor su deseo de abusar. Ivy se puso mi vestido. Incluso cuando salía. Se fijó en mi labial y se aplicó un color similar. Al regresar, su rostro estaba visiblemente feliz. Cuando me vio, incluso había un sentimiento oculto de orgullo y ostentación en su expresión. Nova. ¿Se ve bonito este anillo? Ya lo había visto en su mano. Era el anillo que Damien me compró cuando recibió su primera comisión de patrocinio. En aquel entonces, me conmovió muchísimo. Un anillo de 1000 yuanes ya era un regalo muy preciado para nosotros, que aún éramos estudiantes. No me lo quité hasta que nos casamos. Pero ahora simplemente me sentía asqueado. Bajo los diamantes de imitación del anillo había un localizador extremadamente delicado.
Desde el momento en que me lo puse, era como una marioneta en manos de Damien y ya no podía escapar de su injerto. Quizás había estado mirando el anillo demasiado tiempo. De repente Ivy se puso alerta y retiró la mano rápidamente. «¿Se ve bien? ¿Te lo compró tu novio?» «No. Damien me lo compró. Pero lo que dijiste es cierto. Acepté cuando me lo confesó la última vez. Ahora sí que es mi novio». Las comisuras de mis labios se crisparon ligeramente. En mi vida pasada. Le disgustaba Damien por ser pobre. No solo lo rechazó, sino que lo humilló. Esta vez. Ella actuó rápidamente. Fingí desearle sinceramente que se fuera. Hacen una pareja perfecta. Espero que puedan estar juntos para siempre. Sería mejor si estuvieran unidos y nunca separados. 3 en mi vida pasada. Mi relación con Damien fue en realidad un accidente. Después de todo, no era ningún secreto que le gustaba a Ivy. Quizás porque lo rechazaron. Se dio la vuelta y empezó a perseguirme. Para ser sincero, realmente hizo un gran trabajo. Ya sea conmigo o con la gente que me rodeaba. Fue impecable. Entre todos los chicos, destacaba tanto que no parecía del mismo mundo. Además, un cazatalentos lo había descubierto y empezó a aceptar patrocinios incluso antes de graduarse. Al enfrentarme a un Damien así, no me sorprendió que me enamorara de él. Me miraba con cariño. Se ponía un poco malhumorado cuando le respondía un poco tarde a sus mensajes. Y se ponía celoso cuando me ponía a mirar a otro chico en la cancha de baloncesto. Podría decirse que antes de casarnos. Para mí, era un 100 perfecto. Y ahora hablando de lo rápido que Ivy se ha enamorado de él. Sentí cierta expectación. Como si lo hubiera visto por primera vez. En mi vida pasada. Ella lo rechazó simplemente porque sus condiciones no eran buenas. Incluso con las recomendaciones que recibió. No podía compararse con sus pretendientes ricos y de segunda generación. Pero ahora. Las cosas son diferentes. Después de todo. Ha renacido. Ya había visto lo rico que se volvería en su vida pasada. ¿Cómo pudo dejar escapar esta oportunidad en esta vida? No va. No volveré esta noche. Ayúdame con la inspección del dormitorio. Gracias. Había un orgullo incontenible en sus ojos. Esa alegría oculta parecía materializarse y desbordarse directamente de sus ojos. ¿Damien te invitó a salir? Sí. Es tan pegajoso. No puedo hacer nada al respecto. Se giró frente a mí como un pavo real desplegando sus plumas. La etiqueta del nuevo vestido de diseñador que llevaba ni siquiera había sido arrancada. Ups. No va. ¿Puedes ayudarme a cortar la etiqueta? Insistió en comprarme esto. Y olvidé arrancarla. Me dio la espalda. Y parecía que no podía contener la emoción. No va. ¿Te parece guapo? Está bien. Después de todo, un cazatalentos lo descubrió. Pero ser guapo no basta para un hombre. Si Damien te persiguiera, ¿estarías de acuerdo? Mi mano que sostenía las tijeras se detuvo. La miré sin emoción alguna. ¿Me estaba probando? Ahora que lo pienso. Parece que siempre te ha gustado este tipo de hombre. No va. ¿No me digas que estabas enamorada de Damien en secreto? Snip. Soltó un grito de dolor. Le limpié con la mano la herida del hombro que le habían cortado las tijeras y parpadeé con inocencia. Lo siento. Estas tijeras no son mías. Lo corté mal. Parecía molesta. Porque mi vida universitaria se volvió inesperadamente cómoda. Quizás fue porque sabía que ya no me torturarían. Miau. Mis pasos de vuelta al dormitorio se detuvieron. Los gritos ensordecedores me encogieron el corazón. Esto ocurría abajo en nuestro dormitorio. Porque gente de buen corazón alimentaba gatos callejeros aquí todo el año. Había muchos gatos por la zona. Me detuve un momento. Los maullidos no solo no pararon, sino que se volvieron aún más agudos. Miau.
Imité el maullido del gato y me acerqué lentamente al césped. Justo cuando estaba a punto de extender la mano y apartar la hierba, de repente vi una figura oscura emerger de él. Había un poco de tierra en el delicado rostro de Damien. Me sonrió tímidamente, sosteniendo un gato en sus brazos. Lo siento. Vi que parecía estar herido. Así que lo seguí. No te asusté. Parecía inocente y normal. Parecía tener un poco de sudor en la frente por cuidar al gato. Lo que lo hacía aún más atractivo. Gentil y guapo. Pero se me erizó todo el pelo del cuerpo. Desde la planta de los pies hasta la nuca. ¿Compañero? Ay, no, no. No te asusté mucho. ¿Verdad? No me toques. Solté un grito. Justo cuando estaba a punto de tocarme, me di la vuelta y corrí hacia atrás. El miedo a ser dominado por demasiado tiempo me abrumó. Por un instante me pareció haber olvidado que había renacido. No fue hasta que me senté en la cama del dormitorio que finalmente me tranquilicé. ¿Qué te pasa? Chocaste conmigo al entrar corriendo. ¿Estás loca? Desde que le grité a Ivy la última vez. Simplemente dejó de fingir superficialmente y ya no sentía el mismo entusiasmo por mí. A mí tampoco me importaba. Después de calmarme, mi mente finalmente volvió a mí. Deseaba poder regresar a ese momento y no sentir la curiosidad suficiente como para entrar en ese trozo de césped. ¿Qué debo hacer? ¿Ya se ha fijado en mí? Los recuerdos de mi vida pasada volvieron poco a poco. Debido a estas aficiones anormales, Damien maltrataba a los animales pequeños cuando no podía controlarse. Gatos. Perros. E incluso el llanto de los bebés lo emocionaba. ¿Podría mi comportamiento de hace un momento haberle hecho sospechar algo? Apreté el teléfono con fuerza. Me decía a mí misma que no tuviera miedo. Esta ya no era mi vida pasada. Esta vez me mantendría lejos de él. Y no tendría oportunidad de volver a tocarme. 5 Nova. ¿Qué demonios quieres decir? Ya dije que Damien es mi novio. ¿No te da vergüenza? Ivy entró corriendo. Me miraba con ojos venenosos. Estaba un poco confundido. Me quité las gafas y la miré con indiferencia. Quizás mi actitud la irritó por completo. Se irritó aún más y empezó a despotricar. Namina, para. Mírate. ¿Qué tienes que sea mejor que yo? Tuve mala suerte y no lo vi antes. Pero ahora lo tengo. No va. ¿Qué derecho tienes a competir conmigo por él? Arqueé las cejas y, como si presintiera algo, miré mi teléfono. Había una foto de perfil familiar en mi lista de solicitudes de amistad. Y el mensaje de solicitud era un saludo muy sincero. Compañero de clase. Siento haberte asustado ayer. ¿Podrías darme la oportunidad de enmendar mi error? Era de Damien. Obviamente. Ivy ya sabía que Damien me había contactado. Si no, no estaría actuando tan locamente. Pero, ¿qué tenía que ver eso conmigo? Ivy. ¿Solo piensas en competir con otras mujeres? ¿Cuántos cursos profesionales aprobaste este año? ¿Cuántos créditos te quedan? ¿De verdad crees que la mente de todos está llena solo de tus amoríos insignificantes? Le hice una mueca y abrí el móvil para mostrárselo. Si tu perro muerde a la gente, deberías atarlo bien. No dejes que el perro te arrastre para morder a la gente cada vez que veas a alguien. ¿De acuerdo? Rara vez mostré tanta agresividad. Ivy parecía estar completamente destrozada por mi actitud. Ella se quedó allí con la boca abierta. Con aspecto bastante ridículo. Tú. Claramente eres tú quien lo sedujo. Tú. Eres una molestia. Ya tengo a alguien que me gusta. ¿A quién le interesaría un pepino podrido usado? El anillo en su mano parecía brillar. Sonreí. Casi olvido que este localizador también grababa. Entonces, ¿cómo se sentiría al oír esas palabras? Ya que no podía evitarlo a toda costa. Si no podía pasarlo bien. Entonces nadie debería. Emociones extremas me hervían el pecho. Y las reprimí con todas mis fuerzas.
Hice como si nada hubiera pasado y seguí leyendo. En cuanto a Ivy, por mis palabras. Ni siquiera quería quedarse en el dormitorio y no volvió en toda la noche. Que Sig dijera que tenía a alguien que me gustaba era solo una excusa. Pero no me lo esperaba cuando era voluntaria de recepcionista en la entrada. Lo conocí de verdad. En mi vida pasada, Forrest ya era un capitalista exitoso. Con innumerables activos bajo su control. Incluso poseía más de 10 empresas de entretenimiento. Y solo ocasionalmente veía noticias sobre él en los medios. A veces me sentía en trance y pensaba que la gente podía cambiar muchísimo al crecer. En esa época, Damien me torturó hasta el punto de volverme irreconocible. Me cortó toda comunicación con el mundo exterior. Ni siquiera mis padres sabían que finalmente me torturó hasta la muerte. Todavía les conmovía su aparente enamoramiento después de mi muerte. ¡Qué ridículo! ¿Es esta la cafetería? Una voz extraña, no tan extraña, sonó de repente a mi lado. Me quedé atónito por un momento y mi compañero voluntario me empujó antes de que recapacitara. Sí. Lo es. Él asintió y luego pasó a mi lado. Sonreí con amargura en mi corazón. Después de todo, solo tuvimos contacto de niños. Era natural que no nos reconociéramos al crecer. Incluso yo. Si no fuera por haberlo visto tantas veces en la pantalla grande en mi vida pasada. Probablemente me habría olvidado de él. Estaba un poco absorto en mis pensamientos y entonces noté que su forma de caminar parecía un poco antinatural. Cojeaba. Como si sintiera mi mirada, aceleró el paso. Y su cojera se hizo más evidente. Oye. Escuché que el gerente general, Forrest, está aquí para invertir en nuestra escuela. Parece tener nuestra misma edad. Es una verdadera lástima. Entonces probablemente no fue a la universidad. Aunque no fuera a la universidad. Sigue siendo un jefe. Aunque vayamos a la universidad, solo trabajaremos para estudiantes de secundaria. Nuestras vidas no son tan buenas como las suyas. Es una lástima que sea lisiado. Las voces parlanchinas en mis oídos me incomodaban un poco. En mi vida pasada, siempre se sentaba cuando lo entrevistaban. Se veía tan noble. Esta fue la primera vez que supe que era cojo. Compañero. Lo siento. ¿Podrías ayudarme a recoger la pelota? Estaba parado justo en la periferia de la cancha. Al oír esto miré la pelota que había caído justo frente a mí. Justo cuando estaba a punto de recogerlo, levanté la vista y vi el rostro deslumbrantemente atractivo de Damien. De repente la pelota en mi mano se volvió extremadamente difícil de manejar. Nadie lo conocía mejor que yo. Damien era una persona que buscaba la perfección. Aunque jugar al baloncesto era solo una pequeña afición suya. Su habilidad para el baloncesto no era mala. Sin mencionar que lanzó el balón accidentalmente a un lugar tan lejano. Sin duda lo hizo a propósito. Compañero de clase. Por favor. Por favor. Te invito a un té de burbujas luego. ¿De acuerdo? Lo siento mucho. Mostró sus dientes desgarrados mientras sonreía con una mirada inocente. Pero de repente me entró un sudor frío. Parecía que las miradas a mi alrededor volvían a atraernos. Como un granjero que me condenaba por ser tan cruel como para no ayudar siquiera a recoger una pelota. Las miradas de aquellas personas se fundieron con las de las innumerables cámaras de mi memoria. Al otro lado, allí estaba su impecable sonrisa perfecta. Les dijo a los periodistas con cara de impotencia. Mi esposa es un poco introvertida. Pero no importa. Mientras sea extrovertida, no pasa nada. Esposa. No importa si no quieres hablar. Me gustas incluso cuando eres testaruda. Así que... Siempre aparecía como un personaje secundario en la pantalla grande. Introvertido. Sombrío. Voluntario. Y poco colaborador con el trabajo del reportero. No, no lo soy. Bajé la cabeza e intenté recoger la pelota. Como si quisiera demostrarles algo a esas miradas. Pero al segundo siguiente mi mano estaba vacía.
La pelota voló en una parábola perfecta y se estrelló de lleno en la cara de Damien, justo delante de mí. Lo siento. Me perdí. Una voz que no era nada sincera sonó en mi oído. Levanté la cabeza lentamente. Y en ese momento incluso sentí ganas de llorar. ¿Qué pasa? En cuanto abrió la boca, no pude contenerlo más y rompí a llorar. 7 Desde antes de renacer hasta ahora. He tenido muchas quejas. Al principio cuando hablé de ello. Descubrí que eran solo cosas pequeñas. Solo que a veces Damien tenía frío. O hacía cosas inofensivas sin querer. Pero poco a poco. Incluso mi familia y amigos a mi alrededor pensaban que estaba siendo difícil. Que estaba siendo demasiado sentimental. Después de todo, Damien fue muy bueno conmigo. Y esa bondad se podía ver fácilmente en los ojos de todos. En cambio, parezco ser una persona voluntariosa y extremadamente irrazonable. Incluso cuando quise decir que fui víctima de violencia doméstica. Cuando me rasgué la ropa, descubrí que no tenía ninguna herida. Y el resultado de esta resistencia fue solo su humillación verbal y tortura mental cada vez más severas. Esas emociones que había reprimido al extremo ahora parecen haber encontrado de repente una salida. No tuve tiempo de controlarme. Y todas esas emociones se desbordaron a la vez. Forrest entró en pánico al instante. La mirada fría y despreocupada que tenía al lanzar la pelota desapareció al instante. Me miró con impotencia. Extendió la mano como si quisiera abrazarme. Pero luego la retiró por alguna razón. Finalmente cumplió mi deseo. No tuvo más remedio que agacharse y mirarme suplicante. Deja de llorar. ¿Te has equivocado? Después de todos estos años. ¿Por qué sigues llorando por cualquier cosa? Eres una llorona. Tenía la cara llena de lágrimas. Pero me quedé atónita al escuchar sus palabras. ¿Te acuerdas de mí? Solo he conocido a una persona en mi vida que llora tanto. ¿Cómo no recordarlo? De hecho, no soy una llorona. La niña que lloraba mucho cuando Forrest y yo éramos niños ya creció. Antes de volver a verlo, había olvidado cuánto tiempo hacía que no lloraba así. Lo seguí con solemnidad. Solo entonces me di cuenta de que mi comportamiento en ese momento era, en efecto, un poco vergonzoso. Porque estaba agachando la cabeza. Naturalmente no vi eso detrás de mí. La sonrisa de Damien se desvaneció un poco disimuladamente. Pero sus dedos, sin control, se frotaban con fuerza contra el borde de sus pantalones. Esta era la reacción que siempre tenía después de torturarme. Como si presentiera algo. Giré la cabeza para echar un vistazo. Pero Forrest me detuvo con una mano. Llévame a comer. Nunca he comido en una cafetería universitaria. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que lo vi. Pero curiosamente cuando comíamos cara a cara otra vez. De repente tuve la ilusión de que siempre había sido así. Seguía siendo ese niño frío y con cara de pocos amigos. Un niño extraño. Y yo seguía siendo esa llorona poco conocida del barrio. Has crecido de verdad. Ya no eres tan exigente con la comida. Bajé la vista a mi tazón y descubrí que me había tragado varios bocados de apio. Que antes no comía nunca. Los recuerdos de cuando me obligaban a comer volvieron de golpe. Y el asqueroso sabor a apio me llenó la garganta al instante. Uf. Lo he omitido todo. Lo siento, Ate. No fue mi intención. Forrest se estaba duchando adentro. Y me senté torpemente en la puerta del baño. Disculpándome constantemente. Justo ahora. Lo he omitido por completo. Fue un desastre solo pensar en esa escena. Cállate. Su tono era molesto. Me desanimé y bajé la cabeza para revisar mis momentos de WeChat. Y vi a Ivy hablando con sarcasmo para regañar a alguien. Para ser exactos. Me estaba regañando. Claro que sí. Poco después, Faye, tras haber cumplido mi obsesión, compartía mi dormitorio. Vino a hablar conmigo en privado. Parece que dejaron a Ivy. Me enteré de eso cuando Damien rompió con ella. Era muy sincero.
Incluso le compró muchos regalos por iniciativa propia por miedo a que se pusiera de mal humor. Me quedé un poco sin palabras. Aunque él fue quien inició la ruptura, aún tenía que aparentar algo bueno. Solo por el tono de Faye. Se notaba que jugaba bien sus cartas. Oye, Heather. Es el novio perfecto. ¿Verdad? No sé por qué rompió con Ivy. Sí. ¿Por qué? Abrí su lista de amistad. Como si supiera que alguien miraría sus momentos de WeChat. Los momentos que no tenían nada esta mañana ahora tenían una nueva publicación. En la foto. El hombre bajó la cabeza y miró al gatito en sus brazos con paciencia y ternura. La herida en la pata del gatito estaba bien vendada. Y a simple vista se notaba el cuidado de quien la vendaba. El subtítulo decía, espero que el gatito mejore pronto. Me estremecí y sentí asco. ¿Te gusta? Cuando de repente el chico habló. Volví en mí y me di cuenta de que Forrest ya había terminado de ducharse y había salido. No parecía muy contento. No sabía cuánto tiempo llevaba observándome. No. Se burló con sarcasmo. Después de un rato. Me empujó con irritación. Entra y dúchate. Estás muy sucia. Y quería decir que no estaba sucio. Y además no tenía ropa para cambiarme si me duchaba aquí. Pero cuando lo miré a los ojos de alguna manera, lo comprendí y fui inmediatamente al baño. Desde que salió del baño. No se había movido ni un centímetro. Pensando en los rumores que oí hoy sobre su pierna. De repente me sentí un poco triste. El pequeño abusador que siempre tenía una cara fría en mi memoria. El pequeño héroe que ahuyentó a quienes me acosaban mientras fingía estar molesto conmigo. Ahora. Era como si lo hubieran pintado con una capa de pintura negra. Mantenía su autoestima de forma sutil. Como si intentara ocultar sus defectos. 9 Cuando salí de ducharme, Forrest ya se había ido. Al mismo tiempo vi que alguien había publicado sobre mí en el confesionario. Todas las amantes deberían morir. La verdad es que no sé si a algunas personas simplemente no les gusta que otros tengan más dinero. Ya es bastante malo que copien mi estilo de vestir a diario. Pero incluso quieren robarme a mi novio. ¿Cómo pueden ser tan despreciables? Esta publicación incluía una foto mía. Y todos los comentarios de abajo me regañaban. Sobre todo después de enterarse de que el novio que le robé era de mi compañera de piso. La sección de comentarios se volvió aún más intensa. Ni siquiera tuve que pensar para saber quién había hecho esto. Pero antes de poder responder, Damien llegó primero. Me explicó con total sinceridad que no teníamos ninguna relación. Entonces, impotente, mostró las conversaciones entre él y Ivy. En ellas, a Ivy lo interrogó como una arpía. Mientras él la consolaba y le decía palabras muy tiernas de vez en cuando, a Ivy. Esto es asunto nuestro. Debe ser que no lo hice lo suficientemente bien como para satisfacerte. Por favor, no te enojes. ¿De acuerdo? Si es por ese collar. Lo compraré en cuanto llegue la próxima cuota de promoción. 50.000 yuanes no es mucho. Pero no me discutas por esto. Es mi culpa por ser inútil. Al comparar sus preguntas con las respuestas de él, se consolidó su imagen de persona materialista y despreocupada del dinero. Damien dejó un comentario directamente debajo de esa publicación en el muro de confesiones. Sobre esta compañera de piso. La conocí una vez cuando estaba enviando a Ivy de vuelta. Me ayudó a atrapar a un gato herido. Lamento no haberle explicado a Ivy a tiempo. Es mi culpa por causar el alboroto. ¿Alguien puede contactarla? Al fin y al cabo, sé su nombre ni su información de contacto. Así que no puedo disculparme con ella en persona. Tras publicar estas sinceras palabras, el tono de los comentarios cambió de inmediato. Resultó que la había estado llamando amante todo el tiempo. Pero en realidad, la otra persona ni siquiera sabía su nombre. Y mucho menos seducir a su novio. ¿De verdad iba a ser tan irrazonable? Muchos ya sabían que la protagonista de este incidente era Ivy. Como la belleza de la escuela, siempre había sido muy popular. Esta vez, su popularidad alcanzó un nuevo nivel.
Sostuve mi teléfono y guardé silencio con cara fría. Era una rutina muy familiar. Pero esta vez no la usaron conmigo. 10. Por los comentarios de Damien. Muchos compañeros de clase amables marcaron la información de contacto correcta. Esperaban que pudiera encontrarme. Miré a la persona que había aparecido varias veces en la lista de visitantes en una semana y no pude evitar reír. Esta jugada fue realmente astuta. No solo expulsó por completo a Ivy para que asumiera la culpa, haciendo que nadie se fijara en el hecho de que dejó a Ivy. Además se ganó mi favor. Un chico guapo que puede dar un paso al frente y acallar la opinión pública en un momento crucial es realmente atractivo. ¿Verdad? Acepté la solicitud de amistad en la lista. Casi al mismo tiempo me envió un mensaje. ¿Te llamas Nova? Siento mucho lo que pasó en el confesionario. Te pido disculpas en nombre de Ivy. Contuve la cabeza y no respondí de inmediato. Me cuesta mucho mantener una reacción normal hacia Damien. Forrest aún no había regresado. Cuando abrí mi teléfono, me di cuenta de que ni siquiera me dejó su información de contacto. Como si su aparición hoy fuera solo una coincidencia. Estábamos a punto de volver a ser desconocidos. Dudé un momento y usé el lápiz labial de mi bolso para anotar mi número de teléfono en la mesa. Siempre y cuando volviera. Podía verlo. ¿Estás muy orgullosa ahora? Nova. No esperaba que tuvieras métodos tan sofisticados. Incluso él ahora intenta desesperadamente distanciarte de este asunto. A Ivy estaba casi loca. Que la abandonaran la impactó profundamente. Creo que no fue solo por su baja autoestima como la chica guapa de la escuela. Probablemente se debía más a su renuencia de su vida pasada a esta. Sonreí. ¿Tanto te gusta Damien? Tengo una forma de que se quede contigo el resto de tu vida. ¿Quieres intentarlo? Me miró con recelo. Obviamente no me creía. Extendí las manos y me encogí de hombros. Sabes que no tengo ninguna conexión con él. La única vez que me recordó fue cuando lo encontré abajo mientras cuidaba a un gato heterosexual. Deben gustarle mucho los animales pequeños. ¿No estaría bien que tú también demostraras que te gustan? Simplemente atiende sus preferencias. ¿No lo entiendes? Ivy me miró fijamente. Claramente no podía creer que yo fuera tan amable y descortés. Pero mi explicación era razonable. En esta vida, ella ya había estado con Damien. Pase lo que pase. No debería haber ningún papel para mí en esta situación. Mientras ella luchase por ello. ¿Qué la detenía? Después de todo, Damien era un famoso emperador del cine que dudó de su esposa en su vida pasada. Ella realmente quería ese puesto. ¿Dónde está la huelga que él adoptó? Le di una dirección casualmente como si no fuera intencional. 11 en mi vida pasada. Solo cuando ya no podía deshacerme de Damien, empezó a confiar plenamente en mí. No solo me jugó malas pasadas, sino que también me obligó a verlo matar brutalmente a esas criaturas con mis propios ojos. Había sido así desde niño. Por eso siempre tuvo una supuesta base secreta. Cuando lo vi llevarse a ese gatito, debí haberlo pensado. Cuando Ivy regresó al día siguiente, se tiró torpemente de la manga al mirarme. Estaba pálida. Me miró de reojo. Dudé en hablar. Amablemente le serví un vaso de agua y le pregunté ¿qué pasa? ¿Te reconciliaste? Nosotras. Nos reconciliamos. Ella extendió la mano para tomar la taza. Con mirada penetrante. Vi las pequeñas marcas en el dorso de su mano. Eran muy tenues. Parecían de un gato. Por fin descubriste un secreto. Felicidades a Ivy. Esta es la vida que siempre has querido para mí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? 12 Desde ese día, Ivy se quedó callada poco a poco. Pronto se mudó del dormitorio. Y Damien vino a recogerla en persona. Cuando ella bajó, miré por la ventana y vi a Damien sonriéndole con dulzura. Con una mano le acariciaba la cabeza con cariño. Ivy vestía ropa de marca. En contraste, Damien vestía ropa sencilla.
Llevaba su equipaje en la mano derecha y parecía haberlo metido fácilmente en el coche. Como si presintiera algo al irse. Levantó la vista. No pude esquivarlo a tiempo y solo lo miré a los ojos. Me sonrió cortésmente. Pero sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Igual que en mi vida pasada. Damien pronto debutó con éxito gracias a su imponente apariencia y un pasado impecable. Lo primero que hizo fue anunciar que tenía novia. Su sinceridad no solo no le hizo perder seguidores, sino que... porque resistió la presión de la opinión pública y también quiso darle un resultado claro a la persona que le gustaba de forma abierta y honesta. Atrajo a innumerables fans en la dirección opuesta. Pronto, no sé por qué. Guiado por la opinión pública, dejó la empresa con la mínima pérdida de ganancias y fundó su propio estudio. Todo se desarrolló exactamente igual que en mi vida anterior. Excepto que la persona a su lado no era yo. Recorrí la pantalla y vi cómo presentó a Ivy a la cámara. Se veía serio y cariñoso. Si a Ivy le gusta algo, se lo compro. No es caro. Puedo permitírmelo después de trabajar medio año. Ivy dijo que mi dinero es suyo. Sonrió con total naturalidad. Mucha gente que al principio envidiaba a Ivy, luego empezó a desagradarle. Soy el único que piensa que en realidad solo se trata de dinero, pero no de adoración. Sí, después de haber cumplido mi obsesión. Desde que debutó mi hermano. Ni siquiera se ha comprado un par de zapatos nuevos. ¿Quién lo entiende? Me parte el corazón. Y oí que casi rompió con su hermano por una mochila cuando estaban en la universidad. ¿En serio? No soporto a este tipo de mujer. Ivy no hizo nada. Pero empezó a soportar la presión de la opinión pública. Un año después, recibí su llamada. Por teléfono. Parecía estar al borde del colapso. Nova. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. ¿Dónde estás? No respondí de inmediato. Parecía no importarle si había respondido o no y seguía hablando incoherentemente. Todo está mal. Todo está mal. Este no es mi destino. Es el tuyo. Nova. Te lo robé. Te lo devolveré. Te lo devuelvo ahora mismo. ¿De qué hablas? No entiendo. Ah, está a punto de correrse. Te lo ruego. Si fueras tú, definitivamente podrías vivir una vida plena. Es un lunático. El grito de la mujer se detuvo de repente. Y una voz masculina amable y educada se escuchó al otro lado del teléfono. Lo siento. Mi novia está muy nerviosa ahora mismo por los problemas de Internet. Sigue diciendo que ha renacido y que no era mi novia. La calmaré en cuanto pueda. Disculpa la molestia. Si tienes tiempo, también puedes venir a verla. ¿De verdad lo dijo Ivy? Arqueé las cejas sorprendida. Por supuesto. Nadie lo creería si lo dijeran en voz alta. Excepto yo. Pero desde luego no quería volver a involucrarme en esta tormenta. Así que colgué el teléfono con decisión. Pero no esperaba que Ivy estuviera tan loca. Cuando desperté en la oscuridad, mis ojos aún no toleraban la luz. La luz excesivamente brillante me hizo derramar lágrimas fisiológicas involuntariamente. En mis oídos resonaba el sollozo continuo de Ivy. Nova. ¿Estás despierta? ¿No te parece extraño? Desde que dijo esas palabras. Tuve un sueño. En el sueño siempre llorabas y me rogabas que no te tratara así. Moví los dedos y me sorprendí al descubrir que estaba fuertemente atado. De repente sentí un escalofrío en la barbilla. Instintivamente quise retroceder. Y una sensación de miedo familiar me invadió. Parecía haber confusión en el rostro de Damien mientras me miraba perplejo. A todos les gusto. ¿Por qué te resistes tanto? Desde que viste a ese gato en el pasto, te resistes a mí. ¿Es porque me viste cortarle la pata trasera? ¿O es porque... igual que en el sueño? ¿Deberías haber sido mía desde el principio? Ivy temblaba a mi lado y obviamente no se atrevía a decir mucho. Me obligaron a mirar directamente a Damien.
Esto es una detención legal. Es ilegal. Intenté que mi voz sonara tranquila. Pero en realidad estaba muy nerviosa por dentro. Conocía perfectamente sus métodos y lo bien que fingía. Pero esta vez definitivamente no volvería a cometer el mismo error. Suéltame. Por fin has llegado hasta aquí. ¿De verdad quieres que todos sepan qué clase de persona eres? Se quedó atónito un momento y luego se volvió indiferente. Estás un poco destrozado mentalmente porque te preocupas por Ivy. Y ella ha influenciado tus emociones para evitar que te lastimes. No tuve más remedio que tomar medidas coercitivas para tranquilizarte. ¿Qué hice mal? Va, dije con desprecio. Atravesando todas sus máscaras. Damien. Eres la persona más desagradable que he conocido. Nadie te ha dicho nunca que no solo tu comportamiento es repugnante, sino que incluso tus palabras hipócritas me dan asco cada vez. Maltratas a los animales. Lleva a tu novia a la depresión. Y aplica su presión mental en todas partes. ¿Crees que le has ocultado todo a todo el mundo y que eres tan superior? Cuanto más decía. Su rostro se volvió cada vez más feo. Pero pronto dejó escapar un suspiro bajo. Volvió a controlar su expresión e intentó fingir que no había pasado nada. Nadie se enterará de estas cosas. Ivy siempre es desobediente. Y no llora tan bonito como tú. Si no hubiera descubierto mi secreto, habría roto con ella hace mucho tiempo. Me acarició las cejas y los ojos casi con cariño y sacudió la pequeña cadena de hierro que tenía en la mano. Sé buena chica. Y te lo daré todo. Puedo darte el doble de todo lo que le di a Ivy antes. ¿De acuerdo? Ivy a su lado no reaccionó en absoluto al oír estas palabras. El afán inicial de robarme la vida había desaparecido por completo. Incluso instintivamente se le iluminaron los ojos al oírlas. Damien la miró con disgusto. Pero sus palabras seguían siendo amables. Gracias por su compañía durante este tiempo. Ivy. Sabes que siempre te he tratado bien. No dirás nada inapropiado. ¿Verdad? Asintió con miedo. De hecho, no podía decir nada porque a los ojos de los demás. Fue muy bueno con ella. Incluso durante la reciente controversia de opinión pública, Damien siguió hablando. Aunque cuanto más decía, peor se ponía. Pero ella realmente no tenía la más mínima prueba para acusarlo. ¿Puedo? ¿Puedo irme ya? No diré nada. ¿Puedes borrar ese vídeo? Le rogó a Damien con humildad. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos. Ella evadió la culpa. ¿Me trajiste aquí desde el dormitorio? Sí, no cumplí mi obsesión. No devolvió la llave del dormitorio al irse. No le pareció muy difícil colarse. Noquearme. Y llevarme lejos. Esto era originalmente tuyo. No me equivoco. Solo te lo devuelvo. No me equivoco. Estaba tan emocionada que parecía ansiosa por demostrar algo y se levantó del suelo con un silbido. Damien me pasó suavemente la daga que llevaba en la mano por el brazo. Y la fina marca, como un arañazo de gato, apareció con claridad. No va. Puedo llamarte así. Si te duele, llora. ¿De acuerdo? Sonrió con mucha dulzura. Me envolvió una sensación de asfixia. Todo lo que había experimentado en mi vida pasada empezó a superponerse con el presente. No podía dejar de temblar. Pero no quería dejar que se saliera con la suya. La fuerza en su mano se hizo más pesada. Como si no estuviera satisfecho con mi reacción actual. Mi silencio y mi falta de resistencia lo frustraron. Al segundo siguiente, cuando extendió la mano para jalarme. De repente. Una alarma sonó en el aire. Solté un suspiro de alivio como si hubiera perdido todas mis fuerzas. Los de dentro. Liberen al rehén. Están rodeados. El fuerte sonido del cuerno los atravesó. El rostro de Damien se ensombreció por un instante. Y entonces, sin piedad, se apuñaló con la daga del revés. Cayó a mis pies. Su rostro pálido. No va. Lo siento.
No sabía que Ivy te haría esto. No pasa nada. Todo vale la pena para salvarte. Detrás de él, la puerta se abrió a la fuerza. Me miró con expresión inocente y culpable. Pero su mano estaba presionando el botón debajo de mi silla. Abrí los ojos con incredulidad y vi una leve sonrisa en el rabillo de su ojo. Me estaba amenazando. 14 Nova. Llegué tarde. Caminar por el bosque parecía ir un poco mejor. No sabía si era una ilusión. Pero sentía que caminaba con gran dificultad a cada paso. No fue hasta que casi se arrodilló frente a mí que vi las grandes gotas de sudor en su frente. A Damien lo pusieron en una camilla para recibir atención de emergencia. Balanceaba el control remoto con indiferencia. Y me quedé en silencio. Señorita, ¿podría decirnos qué está pasando? Fue su compañera de piso, Ivy, quien la secuestró. No. No fui yo. No lo fue. Nova. Por favor, testifica por mí. Todo fue obra de Damien. No tiene nada que ver conmigo. Damien miró su mentira decepcionada. Después de mucho tiempo, finalmente entregó el vídeo a la policía con una expresión de profundo arrepentimiento. Lamento que mi novia haya hecho algo así. Yo también cometí un error al no descubrirlo a tiempo. Paz. Pero. Tú también eres víctima en este asunto. No hiciste nada malo. Entre los varios policías que vinieron. Había uno de sus fans. En cuanto vio a Ivy, puso los ojos en blanco. Se llevaron a Ivy a la fuerza. Y a mí no me mataron a la fuerza, poco a poco, ni me bajaron de la silla. Me operaron. Pero no tuvo mucho éxito. Si hubiera sabido que estabas tan indefenso, bien podría haberme quedado a cuidarte. Antes te gustaba, ¿verdad? Esta vez te salvó. Por fin, has saciado mi ansiedad. Puedes. Extendí la mano y lo interrumpí. Saqué la grabadora negra de mi cinturón. Había grabado el disco, pero en el momento en que me desperté. Nunca me ha gustado. Forrest. Por favor, ayúdenme. 15 El día de la audiencia. Ni siquiera Damien esperaba perder en semejante situación. Me miró con expresión sombría. No solo le di la grabadora, sino también todas las direcciones donde había maltratado animales. Sus fans. Quienes al principio no lo creyeron. Luego su confianza quedó completamente destruida. Nadie podría haber imaginado que él fuera una persona así. Nova. A veces creo que ese sueño fue real. Cuando te morías poco a poco frente a mí. Me sentía muy triste cada vez que despertaba. Sin embargo, esta vez me atrapaste sin querer. Enfrentando las maldiciones de sus fans por el camino. No le importó en absoluto y aún así me habló con ese tono amable. Después del examen. Se confirmó que Ivy tenía una anomalía mental. Por lo tanto, lo que dijo no podía usarse como prueba de acusación. Yo era la única demandante que quedaba. No apreté con fuerza la manga de mi ropa. El cálido roce de la palma de Forrest me llegó. Esta vez. No estaba solo. Admitió todas las pruebas. Inesperadamente. Esta demanda transcurrió sin contratiempos. Me sentí un poco inquieto. Pero esta inquietud desapareció cuando oí a Forrest llamar y pedirle a la gente de adentro que lo cuidara bien. La siguiente vez que supe de él fue cuando supe que su desempeño en prisión fue tan malo que le aumentaron el castigo. No sé si podrá salir ileso en esta vida. Pero ya no me importan estas cosas. La única persona que me importa está a mi lado en este momento. La herida en la pierna de Forrest era fea. Y agarré el dobladillo de sus pantalones con rabia. ¿Volviste al país justo después de la cirugía? ¿A esto le llamas no haberte recuperado bien? Probablemente no tuvo tiempo de recuperarse. Estaba demasiado ansiosa. ¿Ansiosa por qué? Ansiosa por verte. Oí que mi corazón se aceleraba un poco. ¿Qué va? Al menos sabe lo que le conviene. Pero entonces lo abracé con una punzada de dolor. Esa cirugía era muy arriesgada. Y existía una alta probabilidad de que no pudiera ponerse de pie. Sabía por qué quería operarse.
Me aprendí muy bien tu número de teléfono. Al principio quería estar frente a ti. ¿Por qué tienes que pararte tan erguido? Para parecer más alto, murmuré. Pero no pude contener las lágrimas que me inundaban los ojos. Quizás esta vez no soy tan valiente como creía. Pero es suficiente. Tengo mucha suerte de tener la oportunidad de vivir mi vida de nuevo. En mi último año de preparatoria. Ayudé a una estudiante pobre. No tenía dinero para pagar la matrícula. Así que la pagué por ella. Sus notas no eran buenas. Así que le daba clases particulares todos los días. Más tarde, logró entrar en la Universidad 985. Pero me engañó para que volviera a su aldea y me hiciera esposa de su hermano menor, que era cojo. No logré escapar y su familia me torturó casi hasta la muerte. Aprovechando la oportunidad, me pisó el pecho hundido por la paliza y dijo triunfante, Aurora. Desde el primer día que te conocí. Quería pisarte fuerte. Hoy. Por fin lo he logrado. Cuando volví a abrir los ojos. Renací el día que la ayudé a pagar la matrícula. Un monitor. Sobre mi matrícula. ¿Podrías pagármela, por favor? Mi mamá ya vendió la última oveja de la familia. Y pedí dinero prestado a todos nuestros parientes. De verdad que no puedo reunir el dinero. No me queda más remedio que rogarte. Mientras Serapina hablaba, Terapina hablaba. Lágrimas de impotencia rodaban por su rostro. Al ver la escena familiar frente a mí, comprendí al instante que había renacido. Mi cuerpo aún me dolía levemente. Los recuerdos de mi vida anterior volvieron como una marea. En mi vida anterior, mi complejo de buen samaritano me venció. Pagué la matrícula de Serapina. Y así me hice su amiga. Me dijo que no tenía dinero para comer. Así que le di mi paga para comida. Me dijo que realmente quería cambiar su vida y escapar de su familia de origen. Así que le daba clases particulares todos los días y la dejaba asistir a mis clases individuales con profesores famosos. Más tarde logró entrar en una universidad 985. El día que recibió la notificación de admisión, me invitó a viajar a su ciudad natal. Al llegar, me di cuenta de que me había mentido. Su ciudad natal no era un pequeño pueblo turístico. Era un pequeño pueblo en las montañas. El propósito de traerme de vuelta era convertirme en la esposa de su hermano menor, que estaba cojo. Ese día, su hermano menor me torturó toda la noche. Durante los años siguientes intenté escapar varias veces. Pero siempre me atrapaban y me traían de vuelta. Después de varios intentos, me dejaron una pierna malherida y me rompieron las costillas. Me cortó 3 dedos. Y me dejó ciego. La última vez. Finalmente encontré una cabaña para 4 desconocidos. Me escondí dentro y esperé durante lo que parecieron siglos. En lugar de la esperanza de volver a casa. Esperé a su hermano menor que estaba cojo. Y a Serapina, que ya se había casado con una familia adinerada y tenía el título de una prestigiosa universitaria. Me ataron y me llevaron a casa. Me colgaron de la viga de la casa. Me azotaron hasta desgarrarme la piel. Y luego metieron mi cuerpo ensangrentado en una tina de vinagre. Después de pasar por esto varias veces, ni siquiera tuve fuerzas para gritar de dolor. Mi miserable estado satisfizo a Serapina. Me pisó el pecho, que ya estaba golpeado y hundido. Y dijo Aurora triunfante, desde el primer día que te conocí, he querido pisarte fuerte. Hoy. Por fin lo logré. La Serapina presumida de mi memoria se superpuso con la Serapina humilde y lastimosa que tenía frente a mí. Mis ojos estaban amargados. Y un odio imponente brotó de mi corazón. En esta vida. Definitivamente la enviaré al infierno. Para que la vigilen. Sé que eres una persona rica y bondadosa, pero de corazón pequeño. Un par de tus zapatos cuesta varios miles de yuanes. Aunque he pasado hambre y he ido mal vestido desde niño, tuve que ayudar en las labores del campo en cuanto aprendí a caminar. Las chicas de mi edad en el pueblo están todas casadas. Y algunas ya tienen 2 o 3 hijos. De verdad que no quiero vivir así. Así que trabajé muchísimo para entrar a la preparatoria.
Incluso me arrodillé y les rogué a mis padres durante varios días antes de que me permitieran continuar mis estudios. Me he esforzado muchísimo y de verdad no quiero rendirme. Serapina se esforzó mucho. Con lágrimas en los ojos. Sus compañeros se acercaron a observar, uno tras otro. Y algunos empezaron a defender a su monitor. Ya que tu familia es tan rica, ¿por qué no la ayudas? Sí. Solo ayúdala. Si tuviera otra opción, no mostraría sus cicatrices en público. En mi vida anterior, sus palabras me conmovieron y decidí ayudarla gracias a la constante persuasión de mis compañeros. Solo después de que me convenciera para que volviera a su casa, descubrí que su padre era el jefe de la aldea. Y su familia no era tan pobre como decía. Aunque sus padres la trataban mal, le pagaron la matrícula completa. Porque sus padres habían decidido desde el principio dejarla terminar la secundaria para poder intercambiarla por una esposa o por su hermano menor cojo. Sin embargo, apareció una persona ingenua y adinerada como yo. Así que Serapina decidió ahorrar su dinero para el futuro y simplemente blanquearme durante sus días de estudiante. Además, desde ese día, ya había planeado engañarme para que volviera a ser la esposa de su hermano menor. Sabía que sin chivo expiatorio, aunque entrara a la universidad, sería inútil. A la larga, sus padres la intercambiarían. Al ver que no me conmovía, Serapina se arrodilló de golpe frente a mi monitor. Por favor, ayúdenme. Se los ruego. Hubo un estallido de exclamaciones en el aula. Y mucha gente sacó sus teléfonos a escondidas para grabar el vídeo. ¡Guau! ¡Qué explosivo! Está dispuesta a arrodillarse para pedir dinero prestado para la escuela. La familia del monitor es muy rica. Y la matrícula no es tan cara. ¿No puede hacerme este pequeño favor? ¿No te has enterado? Generalmente no he cumplido mi obsesión. Cuanto más rica es la gente, más tacaña es. Miré a mi alrededor y dije en voz baja, todos son muy amables. Se preocupan mucho por sus compañeros. ¿Qué tal si todos colaboramos con Serapina? En cuanto se enteraron, tuvieron que pagar. Los justos que se habían indignado hace un momento bajaron sus nobles cabezas uno a uno. En silencio saqué un fajo de billetes y se lo entregué a Serapina. Y le mostré una sonrisa amable, compañera Serapina. En el monitor. Cuando una compañera está en problemas, es justo que nos ayudemos mutuamente. Por cierto, ¿tienes dinero para comer? Al oír esto, un destello brilló en los ojos de Serapina. Luego dijo con tristeza, Aurora. Ya me has ayudado mucho. No puedo molestarte más. Mientras pueda seguir yendo a la escuela. No importa si no tengo dinero para comer. He podido soportar el hambre desde niño. Aunque no coma durante unos días y solo beba agua, no moriré de hambre. Los compañeros de clase que los rodeaban empezaron a susurrar. Quizás para salvar las apariencias. Después de mucho susurro, una compañera se levantó y le puso un fajo de monedas a Serapina en la mano. Serapina. No somos tan ricos como Aurora. Apenas podemos reunir este poco. Tómalo como tus gastos de manutención. Serapina tomó el dinero y rompió a llorar de inmediato, aunque no es mucho. El recuerdo de mis compañeros me llena de cariño. Gracias a todos. Si no hubiera visto el destello de desdén en sus ojos, casi le habría creído. Bueno. Este fajo de dinero podría no ser ni siquiera tan caro como un billete que le di. ¿Cómo podía alguien tan ambiciosa como ella estar agradecida? Pero no importaba lo que pensara. Siempre y cuando aceptara el dinero, lo siguiente sería más fácil de manejar. En un ambiente de profundo cariño entre compañeros, le propuse matrimonio con entusiasmo, como dice el dicho. Es mejor enseñar a pescar que darle un pescado. Aún queda un año de preparatoria. La familia de Serapina está en una situación difícil. Y juntar dinero una sola vez no puede resolver el problema fundamental. Esto es lo que haremos. Le pediré a mi familia que busque un trabajo a tiempo parcial para mi compañera de clase, Serapina. De esta manera,
Serapina no solo podrá pagarles pronto a todos sus compañeros, sino que también tendrá una fuente de ingresos para el futuro. Los compañeros que acaban de contribuir con dinero. Al enterarse de que existe la posibilidad de recuperar su dinero, expresaré mi apoyo. La idea del monitor es genial. Sigamos su plan. Sí. No podemos elegir nuestro pasado. Pero podemos trabajar duro en el futuro. Serapina. El dinero que menos nos di. Puedes devolvérmelo al final. Serapina solo quería aprovecharse de la situación sin pagar. En cuanto supo que tenía que devolver el dinero, su cara se puso tan fea como si se hubiera comido una mosca. Pero como se había llevado el dinero de todos, no podía negarse directamente. Así que hipócritamente me preguntó si era un trabajo a tiempo parcial. ¿Afectará mis estudios? Claro que sí. No le daría ninguna razón para que se echara atrás. Mi familia tiene un proyecto cerca de la escuela. El administrador del apartamento dejó su trabajo hace poco. Y necesitan a alguien urgentemente. Si trabajas en el turno de noche, solo tienes que quedarte en la sala de guardia hasta las 11 y abrir el control de acceso. Es muy sencillo. Además, la sala de guardia lo tiene todo. Y no habrá cortes de agua ni luz como en el dormitorio. No te perderás memorizando libros ni estudiando. Bajo la mirada entusiasta de todos. Serapina aceptó a regañadientes. Sin embargo, hubo algo que no dije. En ese apartamento había un gran regalo que le había preparado con esmero. Azote. Un asesino en serie que llevaba años prófugo y siempre atacaba a chicas jóvenes. Además, estaba a punto de cometer otro asesinato. 3 después de ocuparme del asunto de Serapina. Corrí a casa inmediatamente. En cuanto entré, mi hija, sin su cariñoso padre, vino corriendo a toda prisa para el examen, y yo, querida hija, con mucho cuidado. No me lo explicaste bien por teléfono hoy. Llegar a casa tan tarde me preocupó muchísimo. Si algo te pasara, ¿cómo podría explicárselo a tu madre? Cuando mencionaron a mi madre. A mi padre. Un hombre corpulento de 1,8 metros. Al instante se le pusieron los ojos rojos. De hecho, mi madre murió de una embolia de líquido amniótico el día que me dio a luz. Pero a lo largo de los años, siempre hemos fingido que seguía con nosotros. Y siempre hay 3 pares de palillos en la mesa cuando comemos en casa. Crecí en una familia muy cariñosa. Así que ingenuamente pensé que la gente mala del mundo estaba muy lejos de mí. Y por eso ayudé desinteresadamente a Serapina una y otra vez. Después de muchos años, volví a ver a mi padre al volver a casa. De repente me dolieron muchísimo los ojos. Abracé a mi padre con fuerza y rompí a llorar. Papá, Aurora lo siente por ti. En mi vida anterior, después de mi desaparición, arrestaron a Skerj. Skerj murió en un accidente de coche durante la persecución policial. Y la policía no pudo interrogarlo. Al final, solo encontraron los restos de algunas víctimas basándose en este modus operandi. Mi padre creyó que me había matado Skerj. Y su cabello se volvió blanco de la noche a la mañana. Más tarde, vendió todas las propiedades de su familia y buscó mi cuerpo por todos los lugares donde Skerj había trabajado, casi como un loco. Tras no encontrarme en ninguna parte, finalmente se lanzó al río y se suicidó. En mi vida anterior, cada vez que Serapina regresaba a su pueblo natal, me torturaba con vídeos de mi padre. Siempre recuerdo esa escena. Mi padre estaba completamente sucio y tenía el pelo blanco. Estaba sentado en la barandilla del puente. Justo cuando los bomberos estaban a punto de atraparlo. Saltó al río. Antes de saltar, repetía una frase: Aurora. Lo siento. Papá no te cuidó bien. Papá. Es Aurora quien te compadece. Esta vez me protegeré y también te protegeré a ti. Mi padre se asustó por mi apariencia y no dejaba de preguntarme qué me pasaba. Me sequé las lágrimas y le conté mis experiencias de mi vida anterior, omitiendo algunas partes, como era de esperar. Después de escuchar esto, estaba tan furioso que dio una palmada en la mesa y maldijo: ¿Quién es esta bestia?
Dímelo. Y me encargaré de ella ahora mismo. Esa noche. Intenté por todos los medios calmar a mi padre. Sin embargo, cuando salí al día siguiente, descubrí que había muchos desconocidos a mi alrededor. Y me seguían a donde quiera que iba. También tenía una tarjeta extra y una nota en el bolsillo. Decía: hija, si no tienes suficiente dinero, dímelo. Papá te dará todo lo que necesites. Con el apoyo de mi padre. Ese día, después de la escuela, llevé a Serafina de compras al centro comercial con el pretexto de comprar artículos de primera necesidad. El único principio para esas compras era comprar lo que fuera caro. Y fui a la tienda con el estilo más elegante. La idea principal era halagarla y destruirla. Las vendedoras de las tiendas eran todas astutas. Al ver que yo, que estaba con Serafina, era una persona generosa, también la elogiaron. Que era muy rústica. Muchísimo. Esta jovencita tiene una piel preciosa. No presenta ninguna imperfección. Su estructura ósea también es muy normal. La proporción de los 3/4 y los 5 ojos es bastante discreta. Está claro que es una belleza en ciernes. Si se maquilla, sin duda será una gran belleza. Tus proporciones corporales son realmente increíbles. Con este vestido pareces una auténtica socialité adinerada. Serafina se sintió halagada en todo momento. Y la ambición en sus ojos poco a poco no pudo contenerse. En mi vida anterior, después de que Serafina entró a la Universidad 985, no estudió nada. En cuanto entró a la universidad en su primer año, se involucró con 2 estudiantes adinerados de la generación Saki Negeti. Durante sus 4 años de universidad, tuvo varios abortos. Al final, los profesores de la escuela no aguantaron más y quisieron expulsar a Serafina. Sus padres armaron un escándalo en la escuela antes de que lograra conservar su título de la prestigiosa universidad. Para alguien como ella, la vanidad es la mejor arma. Entre los constantes elogios de las vendedoras, yo también le eché leña al fuego. Cuando me corté el pelo, también le hice un peinado. Cuando compré ropa, también le compré algunas prendas. Cuando visitamos el mostrador de maquillaje, primero le di una prueba de cuidado de la piel y maquillaje. Una persona depende de la ropa tanto como un caballo de su silla de montar. Tras varias horas de empaquetado y transformación, Serafina se transformó en una chica inocente, delicada y encantadora. Quedé muy satisfecho. Skerry también. En cuanto Serafina y yo llegamos al apartamento, nos encontramos con Skerry, que nos esperaba en la puerta. En cuanto vio a Serafina, azote. Su rostro, originalmente triste, brilló de inmediato y nos saludó con una mirada halagadora. Tomó atentamente las cosas de Serafina y le preguntó con preocupación: «Hermanita, ¿estás agotada de las compras?» De principio a fin. Parecía que ni siquiera me había notado. Los halagos únicos de Skerry complacieron a Serafina. Inmediatamente lo miró con admiración, sintiendo la respuesta de Serafina. La mirada de Skerry se volvió aún más intensa. «Hermanita, eres tan hermosa. Eres más hermosa que muchas personas que he visto. Si hay algo a lo que no estés acostumbrada en el futuro, díselo a tu hermano. Hermano sin duda te ayudará a resolverlo a la primera». Siendo estudiante de preparatoria, Serafina no pudo resistirse a las dulces palabras de alguien tan astuto como Skerry. Después de que Skerry la elogiara varias veces, la timidez en el rostro de Serafina era indisimulada. Aproveché la oportunidad y comencé a crear la imagen de una adinerada de segunda generación para Serafina Skerry. El reloj que lleva el gerente general Skerry en la muñeca parece ser de edición limitada. Valió cientos de miles de yuanes. Esos zapatos están hechos de piel de cocodrilo hecha a mano. Cuestan decenas de miles de yuanes el par. Dicen que no podrás comprarlos ni con el dinero. Después de oír esto, un brillo apareció gradualmente en los ojos de Serafina. Parecía que el pez mordía el anzuelo. Durante el proceso de familiarización con el trabajo, fingía ser inocente y con frecuencia miraba con ojos soñadores a Skerry. Sus palabras también estaban llenas de elogios, como hermano Skerry. «Eres increíble.
No es nada fácil para ti construir un negocio tan grande, hermano Skerry. Contaré contigo para que me cuides cuando experimente la vida aquí en el futuro. Hermano Skerry. Tú sabes muchísimo. A diferencia de mí. No he visto mucho del mundo y no sé nada. Al ver que la mirada de Skerry se volvía cada vez más ansiosa, propuse irme a casa y me escabullí. Tras subir al coche del conductor, encendí el sistema de vigilancia principal, que ya estaba conectado al apartamento, y seguí observando la situación en el interior. Observé cómo Serafina y Skerry se dirigían al dormitorio del personal. En el camino, Skerry tocó accidentalmente la mano de Serafina. Y Serafina cayó accidentalmente en sus brazos. Los dos interactuaron. Y el coqueteo entre ellos era bastante animado. Para cuando llegaron a la puerta del dormitorio. La mano de Skerry ya descansaba sobre el hombro de Serafina. No muy lejos de ellos, una figura coja presionó silenciosamente el obturador de la cámara. Sonreí levemente y apagué la vigilancia. 5 meses después. Todos estaban haciendo el autoanálisis matutino. Una mujer delgada y morena irrumpió de repente en el aula y le dio 2 bofetadas a Serafina. Te voy a pegar. Puta. No estudias mucho todos los días y solo sabes seducir hombres. Al principio esperaba que entraras en una buena universidad para que pudiéramos pedir más regalos de compromiso y encontrarle una esposa a tu hermano menor. Ahora. Un anciano te profanó desde muy joven. ¿Quién te querría? Si no puedes casarte y no podemos conseguir los regalos de compromiso, ¿qué le pasará a tu hermano? ¡Ay, ay! Así que apareció mi segundo enemigo. Estas palabras contienen tanta información que la clase estalló en un alboroto inmediato. ¡Maldición! ¿Tiene Serafina una vida privada tan descontrolada? Su familia es muy pobre. Menos mal que no la mandaron a trabajar a una fábrica. La dejaron ir a la escuela. Pero ella anda con hombres. Si yo fuera su madre, también la patearía. Aunque. Pero. Serafina también es muy lamentable. Iba a la escuela a intercambiar regalos de compromiso para encontrarle una esposa a su hermano. Serafina estaba atónita por las bofetadas. Tardó un rato en cubrirse la cara y reaccionar. Le preguntó a su madre con voz temblorosa, «Mamá. ¿De qué estás hablando?» Su madre sacó un montón de fotos de su bolso y se las tiró a Serafina en la cara. «Puta. Míralas bien tú mismo». Serafina tomó las fotos y las miró. Cuanto más las miraba, más. Su rostro se puso más pálido. Los compañeros a su lado se inclinaron para echar un vistazo. Después de ver las fotos. Todos abrieron los ojos al unísono y exclamaron: «Fue explosivo». Para ser sinceros, mientras seleccionaba estas fotos recientes. Yo también me quedé bastante impactado. Spurge realmente hizo honor a su reputación de asesino en serie. Era tan pervertido incluso en esas cosas. En medio de los susurros, Serafina puso los ojos en blanco y me miró con una expresión de indignación y tristeza. ¿Por qué retocaste estas fotos para incriminarme? Sé que siempre has menospreciado a los estudiantes pobres como yo, del campo. Pero no tienes que presentarme un trabajo hipócritamente mientras difundes rumores sucios sobre mí. ¿Verdad? Todos los presentes quedaron atónitos. Así que las fotos estaban retocadas con Photoshop. ¿Retocando fotos y difundiendo rumores sucios sobre otros? Es realmente repugnante. Antes de que pudiera decir nada, Serafina tomó la iniciativa y empezó a llorar. «Oh, Aura. Mi familia es un poco pobre. Pero no he hecho nada que te decepcione. ¿De verdad? Solo te pedí que me prestaras algo para la matrícula. Si no querías, podrías haberte negado. ¿Por qué me echaste agua sucia con tanta crueldad? Ninguna chica puede demostrar su inocencia ante rumores sucios. Tú también eres una chica. ¿Cómo puedes intimidar a otra chica de forma tan repugnante? ¿Sigues siendo humana? Antes de que las demás se alteren. Dejé plantada a Serafina con calma. Al hacer acusaciones, hay que aportar pruebas. Insistes en que yo retoqué estas fotos. Entonces, por favor, muestra las pruebas de que las retoqué. En cuanto a difundir rumores sucios.
La policía puede descubrir la verdad tras una investigación. En fin, ya una sesión. Si tienes la conciencia tranquila. No tienes por qué tener miedo. En lugar de intentar echarme la culpa, mejor llama a la policía directamente y usa el anuncio policial para silenciar a todos. Bajo mi supervisión. Una tras otra, las chicas de la clase le aconsejaron a Serafina que llamara a la policía. Por supuesto. Serafina sabía si el asunto era cierto o falso. Al ver que cada vez más personas la apoyaban para llamar a la policía, Serafina intentó cambiar de tema. Tu familia es muy rica. ¿Quién sabe si usaste alguna otra tecnología de alto impacto? Mi familia es pobre y no he visto mucho mundo. Así que no puedo detectarlo. Sonreí con indiferencia y volví al tema. La policía puede detectar cosas que tú no. Entonces deberías llamar a la policía aún más. La cara de Serafina se puso roja de ira. Su mirada al mirarme era tan cruel que parecía que quería matarme. Pero no pudo pronunciar las palabras llamar a la policía. Al ver la reacción de Serafina, todos comprendieron lo que estaba pasando. En el aula, el ambiente se fue tensando poco a poco. La madre de Serafina fue la primera en recobrar el sentido. Tras abofetearla un par de veces más, maldijo y corrió hacia mí, pequeña zorra. Fuiste tú quien le consiguió trabajo a esta zorra. Lo que provocó que mi querido hijo no pudiera encontrar esposa. Debes darme una explicación hoy. Al verla rechinar los dientes, apreté los puños en silencio. En mi vida anterior, me golpeaban cada vez que me atrapaban tras intentar escapar. Siempre era Tyrannus quien empezaba a golpearme primero. Cuando se cansaba, la anciana tomaría el relevo. La anciana se dedicó a las labores agrícolas. Y tenía más fuerza en las manos que Tirano. También se esforzaba al máximo para golpearme. Y a menudo unos cuantos latigazos me abrían la piel. Después de renacer, soñaba con devolver el golpe todos los días. En un abrir y cerrar de ojos. La bofetada de la anciana estaba frente a mí. Aproveché la oportunidad. Agarré la mano de la anciana y se la retorcí con fuerza. Levanté el codo y bajé la rodilla. Al instante siguiente la anciana estaba arrodillada en el suelo. Agarrándose el estómago y gritando de dolor, flexioné la muñeca y supliqué con inocencia. Lo siento. Mi papá me apuntó a una clase de kickboxing hace un tiempo. He estado practicando desde el amanecer hasta el anochecer todos los días. Y he desarrollado memoria muscular. Cuando te vi venir, mi puño se movió solo. Justo entonces, el profesor de la clase, el señor Spedie II, entró. 6. Cuando la madre de Serafina vio venir a la maestra. Inmediatamente se levantó del suelo y se quejó, la alumna de tu clase se vale de la riqueza de su familia para descarriar a mi hija Serafina. Como madre no lo soporté y fui a hablar con ella. Pero incluso me golpeó. Me han dado una paliza tan fuerte que tengo una conmoción cerebral. Paga. Debes pagar. Si no me pagas cientos de miles de yuanes hoy, no te dejaré escapar. Después de entender toda la historia, el señor Spedie ayudó a la anciana a levantarse y me pidió con severidad, Aurora. No importa lo que pase. La madre de Serafina es una anciana para ti. ¿No has oído hablar de respetar a los mayores y amar a los jóvenes? ¿Tienes algún tipo de educación? ¿Cómo pudiste golpear a un anciano en público? Esperaba que el señor Spedie reaccionara así. Siempre intenta tomar la vía fácil. Se pone del lado de quien arma un escándalo porque sabe que el lado débil es más fácil de manipular y más propenso a ceder. Pero hoy no quiero ser un blanco fácil. Simplemente extendí las manos y comencé a actuar como el señor Spedie II. Yo también me equivoco. Uno me acusa de difundir rumores sobre ella. Y el otro se abalanzó sobre mí e intentó golpearme. Tras no poder golpearme, intentan chantajearme. Mi corazón también ha sufrido un gran trauma. Quiero que me paguen también. Si no pagan, tampoco los dejaré ir. Cuando la anciana oyó esto, se puso nerviosa, pequeña zorra. Fuiste tú quien me golpeó. ¿Aún quieres que te pague? Estás soñando. Yo tampoco me rendí y empecé a discutir con la anciana.
El aula se llenó del sonido de los insultos de una arpía. Atrajo a muchos estudiantes de otras clases para que vinieran a observar. Al ver esto, el señor Spedie II se acercó a la mediadora Aura. «Fuiste tú quien le presentó el trabajo a Serafina. Ahora que algo ha sucedido. Finalmente habiendo cumplido con Wetsa. La culpa es tuya. Ambas partes deberían dar un paso atrás. Tu familia debería pagar y admitir tu error. Y entonces este asunto se resolverá. Si se sale de control, tú y Serafina sin duda recibirán medidas disciplinarias. Incluso podrían expulsarte de la escuela. Entonces suspira levemente. Nadie tendrá un buen resultado. Una de las tácticas habituales del señor Spedie II es pedir a ambas partes que den un paso atrás. De hecho, es la parte más débil la que tiene que dar 2 pasos atrás. No me rendí. Miré a todos. Dejé escapar 2 lágrimas de satisfacción. Y empezó mi profesora de actuación. El día de pagar la matrícula, Serafina se hizo la víctima delante de toda la clase. Dijo que no tenía dinero para la matrícula ni la comida. Mis compañeros y yo sentimos lástima por ella por un momento. Así que sacamos nuestro dinero para gastos de manutención y matrícula. Antes ni siquiera tenía dinero para comer. Ahora debe muchísimo dinero para pagar. Me dio pena. Así que le presenté un trabajo. Serafina ya tiene más de 18 años y es una adulta con responsabilidades legales. Nadie me agradeció cuando la ayudé a pagar la matrícula y a encontrar trabajo. Ahora tiene una relación. Y es claramente consensuado. ¿Cómo es posible que toda la culpa sea mía? Después de terminar de hablar, se oyeron quejas tanto dentro como fuera del aula. El señor Expedita se sonrojó de vergüenza. Pero él no se acobardaría, aunque tuvieras buenas intenciones. Después de todo, es una estudiante de preparatoria. Algo tan importante ocurrió durante su época en la escuela. Si no te responsabilizas, ¿quién lo hará? Me sequé las lágrimas con hipocresía y señalé al protagonista masculino de la foto. Dije. Que quien lo hizo asuma la responsabilidad. Conozco a esa persona. Es socio de mi padre. Se llama Skerji. Su familia es muy adinerada. Si crees que Serafina ha sufrido acoso, puedes pedirle que te compense. De todos modos, habiendo cumplido con el gran sí, puede pagar cualquier cantidad. Sin embargo, tener una relación no es ilegal. Si Serafina realmente puede tener un final feliz con él. ¿Acaso eso no está cambiando su destino? Sin mencionar la matrícula del instituto. Incluso puede permitirse enviarla a estudiar al extranjero. Quizás también pueda ayudar a resolver muchos problemas espinosos en la familia de Serafina. ¿Verdad? Después de decir eso, miré a la madre de Serafina. Cuando la anciana se enteró de que Skerji era muy rico. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Pequeña zorra. Ya nos arreglaremos otro día. La anciana soltó una palabra dura y luego agarró a Serafina del pelo, y fue a buscar a Skerji para ajustar cuentas. Al verlo salir del aula, el señor Spedie suspiró aliviado y no dijo nada más. Dio unas vueltas y luego se fue. Afuera, por la ventana. La anciana ya había arrastrado a Serafina hasta la puerta de la escuela. Mirándoles la espalda, sonreí con una mentira siniestra. No me da miedo ajustar cuentas. Solo tengo miedo de que mueras demasiado rápido. Y no pueda terminar de saldar mis cuentas contigo. 7. Estaba deseando volver a ver la serie. En cuanto sonó el timbre de la escuela, fui el primero en salir corriendo del aula. En cuanto salí por la puerta de la escuela, alguien me bloqueó el paso. Tyrannus estaba inclinado hacia un lado. Tienes un aspecto muy rudo, y eres una zorra. ¿Le pegaste a mi mamá? Al ver la cara familiar y desconocida frente a mí, no pude evitar emocionarme. El equipo de seguridad que había organizado mi papá también estaba emocionado. Todos estaban ansiosos por probar y se acercaban a mí en silencio. Tras renacer, volví a ver a este rey del infierno de mi vida anterior. Me dieron ganas de reír. No parecía tan poderoso como lo recordaba en ese momento. Por su pierna coja. No parecía mucho más alto que yo.
En mi vida anterior, a menudo se burlaban de él por su pierna coja y era muy inseguro. Después de que me atraparon por primera vez al intentar escapar, me dejó una pierna malherida a propósito y me arrastró por las calles. Me convirtió en un monstruo para él. Pensando en esto, miré su pierna coja y le pregunté con tono burlón, si la había golpeado. ¿Y qué? Un pequeño cojo. Tyrannus odiaba sobre todo que lo llamaran cojo. Efectivamente. En cuanto Tyrannus escuchó esas 3 palabras, se puso furioso y levantó el puño para golpearme. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, el guardia de seguridad que custodiaba la puerta de la escuela saltó de repente detrás de mí. Levantó su porra policial. Y le dio a Tyrannus una descarga eléctrica. Tras un crujido, Tyrannus fue inmovilizado contra el suelo por el tío. Un círculo de hombres altos también me rodeó. El tío de seguridad sujetó a Tyrannus y se giró para sonreírme, como si buscara reconocimiento. Enseguida comprendí que el tío también era miembro del equipo de seguridad organizado por mi padre. Me puse la mano en la frente y sonreí con amargura. Sin embargo, una corriente cálida en mi corazón seguía latiendo. Un niño con la comprensión y el apoyo de su padre es realmente feliz. Después de reírme, me agaché. Apuntó al rostro de Tyrannus, lleno de rabia impotente. Y escupió. Tyrannus nunca había sufrido tal humillación. Enseñó los dientes y quiso pelear conmigo desesperadamente. Pero estaba firmemente inmovilizado y solo pudo lanzar un aura. Espera. Definitivamente te mataré. Al ver su expresión de ira casi loca, sonreí felizmente idiota. Este es mi territorio. 8 Cuando llegué a casa, Serapina y su madre acababan de esperar a que Skerry saliera a hacer actividades sociales con un delantero. Agarré el traje de Skerry y empecé a llorar. Por favor, defiéndanme. Una anciana. He trabajado muchísimo durante 18 años para criar a mi hija con gran dificultad. Ni siquiera ha ido a la universidad todavía. Y este anciano la ha profanado. ¿Cómo puedo, una anciana, vivir así? Nuestra Serapina es material para una universitaria. Debes darme una explicación hoy, pase lo que pase. Serapina corrió y tomó el brazo de Skerry. Secándose las lágrimas, asintió mi hermano Skerry. Lo siento. No pude detener a mi mamá. Te he causado problemas. Detrás de Skerry un grupo de personas permanecía allí, torpemente sin saber qué hacer. Skerry también parecía avergonzado y apartó la mano de Serapina. Señoras. Pueden comer lo que quieran. Pero no pueden decir lo que quieran. Cuando Serapina escuchó esto, abrió los ojos con incredulidad. Hermano Skerry. ¿Qué quieres decir con eso? La anciana estaba tan enfadada que le dio una bofetada a Serapina y maldijo. ¿Qué quiero decir? Significa que es de los que se olvidan de ti después de tener sexo. ¡Qué estúpida! ¿No lo entiendes ni siquiera a estas alturas? Skerry miró con impaciencia a la madre y a la hija, que seguían armando un escándalo. Agitó la mano. Llamó a algunos guardias de seguridad. Y ordenó que expulsaran a esos 2 alborotadores. Serapina seguía absorta en su personaje de conejita blanca. Cuando los guardias de seguridad la sacaron, solo podía llorar. Sin embargo, la anciana era muy combativa. Pateó y mordió. Y se liberó rápidamente. Dio unos pasos hacia adelante y corrió delante de todos. Saqué algunas fotos y se las tiré a la cara a Skerry. Agresivamente avanzando a toda velocidad. Dijo Azote. Mira bien estas fotos. Si aún te niegas obstinadamente a admitirlo. Llevaré a Serapina inmediatamente a la comisaría para denunciar el caso y conseguir que te arresten y te envíen a prisión. Skerry miró las fotos en el suelo. Y su rostro se tornó sombrío y aterrador al instante. Los demás miraron las fotos que estaban dispersas en el suelo. Y con sensatez, se fueron una tras otra. Al cabo de un rato, solo quedaron los 3 en el vestíbulo del apartamento. Skerry levantó las fotos y preguntó con voz grave, ¿de dónde salieron esas fotos? La anciana creyó tener a Skerry en sus manos. Y siguió actuando imprudentemente. ¿Tienes modales? ¿Así le hablas a tu futura madre? ¿Ley de menos y menos?
Creo que aparte de tener un dinero apestoso, no eres digna de nuestra Serafina en absoluto en otros aspectos. Con tus condiciones. Si quieres casarte con mi hija, el regalo de compromiso debe ser de al menos 1.000.000 de yuanes. También tienes que comprarle una casa a mi hijo Tyrannus. Al menos una casa de 3 habitaciones y una sala. Y que la casa esté en un lugar tranquilo. La paciencia de Skerry había llegado al límite. Agarró a la anciana por el cuello y la miró fijamente. Exigente te lo estoy pidiendo. ¿De dónde salieron estas fotos? La crueldad en sus ojos me hizo estremecer aunque estuviera mirando la pantalla. No me extraña que Skerry se volviera tan loco. Después de todo, obtuve varias de estas fotos a un alto precio contratando a alguien para que pirateara su cámara privada. Una persona como él teme que otros descubran sus secretos. De lo contrario, no habría instalado cámaras de vigilancia ni siquiera en lugares como el baño. Obviamente. Las tenía hasta que suspiró profundamente. Las fotos habían afectado a Skerry. Pero a la anciana no le importó en absoluto. Lo miró con enojo y aún parecía muy orgullosa. ¿Por qué me miras con esos ojos de buey? Es pleno día. ¿Crees que puedes pegarme? No te importa de dónde saqué las fotos. Solo quiero que sepas que tengo muchas más fotos como esta. Engañaste a mi hija e hiciste que mi querido hijo no pudiera encontrar esposa. Debes darme una explicación. Si no, llevaré las fotos a la policía y te denunciaré ante los medios. Te lo digo. Yo, una anciana, tengo muchas maneras de tratarte. No sé de dónde sacó el coraje. Después de decir eso, incluso escupió al suelo provocativamente. Skerry estaba completamente furioso. Azotó con el puño y le propinó a la anciana una serie de puñetazos. La anciana se cubrió el estómago de dolor y rodó por el suelo. Los gemidos y quejidos no paraban. Ese gemido era mucho más fuerte que el sonido del látigo cuando me azotó. Después de golpear a la anciana, Skerry dio unos pasos al frente y agarró a Serafina del pelo. Tenía los ojos inyectados en sangre, zorra. ¿Desde cuándo me espiabas? Dímelo rápido. ¿Qué has descubierto? ¿Te acercaste a mí para vengar a alguien? Serafina no entendió las palabras de Skerry. Pero sabía que era importante salvar su vida en ese momento. Tenía la cara llena de mocos y lágrimas. Pero ella habló con claridad, hermano Skerry. No fui yo. Debió ser Aurora. Me guarda rencor por obligarla a pagar mi matrícula y quiere vengarse de mí. Por desgracia, Skerry ya se había vuelto completamente loco. No escuchó ninguna explicación. Agarró la cabeza de Serafina y la estrelló contra el suelo como si rompiera una nuez. Viendo que Skerry se estaba volviendo cada vez más loco, llamé rápidamente a alguien para que entrara y lo detuviera. Después de todo, aún no habían llegado todos. Si lo atraparan por cometer un crimen pasional, sería demasiado fácil para algunos. 9 después de separar a Skerry, Serafina y su madre fueron trasladadas al hospital. Por la noche fui a visitarlas y aproveché para ofrecerles algunos consejos. Cuando me vio, la anciana se incorporó de la cama con un movimiento brusco, como una carpa volteándose. Me señaló y empezó a regañarte, pequeña zorra. Todo esto es culpa tuya. Si no fuera por la pésima idea que nos diste, ¿cómo nos habrían golpeado sin motivo? Tú también tienes responsabilidad solidaria por este asunto y deberías pagar una indemnización. Serafina sufrió una hemorragia intracraneal y no pudo levantarse. Estaba acostada en la cama. Aún así, no se olvidó de hablar con su Aura. Espera. Sin duda saldaré cuentas contigo como es debido. Fui muy amable y les respondí con una gran sonrisa. Auntie. Yo también me siento muy culpable por lo que pasó. No te preocupes. Definitivamente asumiré toda la responsabilidad de este asunto. No te golpearon en vano hoy. Este es el informe del examen de tu hija. He consultado con un abogado. Una hemorragia intracraneal se considera una lesión leve. Con este informe de examen, puedes responsabilizar penalmente a Skerry. Con este informe tienes una moneda de cambio más. ¿Verdad? La anciana me miró con recelo.
Saqué de mi bolso el informe del examen y el vídeo de la consulta con el abogado y se los entregué. Sin embargo, he investigado el desarrollo del incidente. Y creo que tus acciones de hoy también fueron un poco inapropiadas. El gerente general Skerry es una persona adinerada y está acostumbrado a que lo halaguen. Ustedes dos armaron un escándalo delante de sus subordinados y no le dieron la cara. Claro. Se enojaría. Skerry es una persona típica que responde a la suavidad, pero no a la fuerza. Debes usar una combinación de tácticas suaves y duras. Puedes ser tan duro como quieras en privado. Pero superficialmente tienes que mostrarle suficiente respeto. Solo necesitas presionarlo discretamente. Por ejemplo, contacta a una cadena de televisión y publica algunas cosas superficialmente. Y oblígalo a venir a hablar contigo. A la gente rica le importa su reputación. Si él toma la iniciativa de venir a hablar contigo, tú también la tendrás. Y luego puedes poner las condiciones que quieras. Después de decir eso, vi que la anciana seguía dudando. Así que llamé a la periodista que me esperaba abajo. La periodista entró y analizó la situación actual, una locura y el futuro. La anciana asintió con alegría y asintió. Cuando ella era feliz, Skerry estaba en problemas. Era un asesino. Lo que más teme un asesino es la atención de los demás. Mientras Serafina y su madre estaban ocupadas haciendo el programa, yo tampoco estaba ocioso. Vigilé los movimientos de Skerry y casualmente le dejé encontrar una figura coja que lo había estado siguiendo durante este tiempo. Y también casualmente le hice saber que Serafina tenía un hermano menor cojo. La gente con secretos suele tener mentalidad conspirativa para todo. Una estudiante de preparatoria que de repente empezó a trabajar medio tiempo. Fotos privadas que definitivamente no pudo haber obtenido. Un hermano menor que lo había estado espiando. Y la inescrupulosa creación de problemas y amenazas por parte de su madre. Skerry completó con éxito su propio proceso mental de sospecha. La señal de su éxito fue aquella noche. Condujo hasta una zona suburbana remota y regresó cargando una pesada maleta de lanzamiento. Ya había decidido matar. Solo faltaba que la presa diera el último paso. El equipo de producción del programa fue muy eficiente. El programa se estrenó en tan solo 3 días. Una estudiante de secundaria de 18 años, de bajos recursos, mantenía una relación con un tío exitoso de 35 años. Con la enorme diferencia de riqueza y edad, el programa se convirtió en un éxito instantáneo en cuanto se emitió en varias plataformas. Los blogueros de relaciones comenzaron a analizar el lenguaje corporal de Serafina uno tras otro, lo que amplió la popularidad del asunto. Una agencia de talentos contactó de inmediato a Serafina y le pidió que iniciara una transmisión en vivo. Desde entonces Serafina lloraba de alegría en la transmisión en vivo puntualmente todos los días. Contaba cuánto amaba a Skerry. De vez en cuando se secaba las lágrimas y agradecía con dulzura al principal donante que le había enviado los regalos. Aunque el equipo del programa había desdibujado la información de Skerry, muchos espectadores informados no pudieron resistirse y se lanzaron a la ola de popularidad. Pronto dejó escapar un suspiro sordo. Se desenterró la información de identidad de Skerry. Varios trimes lo bloquearon en el edificio y ni siquiera pudo salir. Para ganar tráfico. Serafina expresó públicamente su amor en la sala de transmisión en vivo. Dijo que no quería nada más. Con tal de casarse con Skerry y tener 1 o 2 hijos para la familia Skerry. Ella estaría satisfecha. Al otro lado. En la vigilancia. Skerry observó cómo los internautas exponían una cosa tras otra. Estaba tan furioso que destrozó todo en la habitación. Después de destrozarlo todo, sacó su teléfono y llamó a alguien. Después de la llamada, sacó la maleta que trajo la última vez. Lo abrí. Y saqué las cosas de dentro una por una. Tubos de acero. Cuerdas. Un mazo. Un cuchillo de carnicero. Estaba concentrado en revisar el equipo de Skerry cuando me llamó un número desconocido. Contesté. Y la voz agria de la madre de Serafina llegó a mis oídos, Aurora. Skerry nos ha invitado a hablar sobre las condiciones esta noche. Después de todo, tú también eres responsable de este asunto. Ven luego.
Y hablaremos de tus condiciones de compensación. ¿Me oíste? Contuve la risa y fingí estar un poco asustado. Solo vamos los tres. ¿Y si Skerj nos vence de nuevo si no llegamos a un acuerdo? Al otro lado del teléfono. La anciana rió triunfante e insensato. ¿Cómo pude caer en la misma trampa 2 veces? Esta vez me llevo a Tyrannus y a su padre. Somos tantos. ¿Qué puede hacer? Azote. ¿Hacernos esto solo? Ya estaban todos aquí. Estaba muy contento por dentro, pero acepté a regañadientes por teléfono. Bueno, entonces envíame la dirección. Voy enseguida. En cuanto colgué el teléfono, la anciana me envió la dirección. Respondí de inmediato con una sonrisa. JPG, estaré allí pronto. Luego dejé el teléfono. Preparé bocadillos y fruta. Me acomodé en el sofá, en la posición más cómoda. Me senté allí, esperando el emocionante espectáculo. Los 4 miembros de la familia de Serafina llegaron pronto a casa de Skerj. Cuando Skerj abrió la puerta, vio que además de Serafina y su madre, también habían llegado 2 hombres. Su rostro se congeló por un instante. La familia de Serafina pensó que se avecinaban buenos días. Sin esperar a que Skerj hablara, entraron solos. Totalmente ajenos a la mirada feroz de Skerj tras ellos. En cuanto Tyrannus entró por la puerta, se tumbó en el sofá como un maestro. Le ordenó a Skerj que le sirviera agua con un tono irritante: hermano menos y ley menos. Tu padre menos y menos ley, y tu hermano menos y menos ley, casi se mueren de sed. ¿No nos servirás ni un vaso de agua? Serafina miró disimuladamente a Skerj. Al ver que tenía mala cara. Habiendo cumplido mi obsesión, tomó la iniciativa de levantarse y servirle agua a Tyrannus. En cuanto extendió la mano, la anciana la pateó. Tu hermano le pidió a Skerj que le sirviera agua. ¿Por qué tienes tantas ganas de complacer? Es de los que se olvidan de ti después de tener sexo. ¿Por qué sigues acercándote a él sin pudor? Los miembros de la familia se peleaban a cada rato. El mayor cobarde de Dillard, hábilmente se volvió invisible. Cuando casi me matan a golpes, le pedí ayuda. Él también estaba así. Silencioso y encogido como una tortuga. En tan solo unos minutos. La cadena alimenticia de la familia era claramente visible. Skerj observaba todo esto con frialdad. Finalmente se disponía a llenarme el estómago. Se giró hacia Tyrannus y le mostró una sonrisa siniestra. Tyrannus estaba acostumbrado a ser duro en casa. Señaló a Skerj y maldijo: ¿de qué demonios sonríes? Date prisa y sírveme agua. Si me atiendes bien, quizá me anime y te pida menos. Skerj regresó pronto con agua. En su mano, además de una taza de agua hirviendo, había un cuchillo de cocina recién afilado. Antes de que los 4 pudieran reaccionar, Skerj le puso el cuchillo en el cuello a Tyrannus y le entregó el agua hirviendo. Aquí tienes tu agua. Bastardo. Bébelo. El rostro de Tyrannus se oscureció al instante y se quedó paralizado, sin atreverse a moverse. Cuando la anciana vio que alguien acosaba a su hijo, no se atrevió a dar un paso al frente. Empujó con fuerza al cobarde jefe de la aldea que estaba a su lado, con la esperanza de que salvara a su hijo. Desafortunadamente el liderazgo me llenó. El cobarde jefe de la aldea estaba tan acostumbrado a serlo que no tuvo el coraje de dar un paso al frente. Ya que no se podía confiar en su esposo. Tuvo que valerse por sí misma. La anciana agarró a Serafina, quien lloraba de miedo en el acto. Y la empujó hacia Skerj con fuerza. Tras empujarla, corrió hacia un lado para salvar a su hijo. Justo cuando Serafina estaba a punto de chocar con Skerj. Skerj, en un ataque de crueldad, le cortó la garganta a Tyrannus. La sangre salpicó el rostro de Serafina. Quedó completamente aturdida por el miedo. Estaba hecha un lío. Arrodillada en el suelo, la gata le gimoteó a Skerj: me equivoqué. Por favor, perdóname. No me mates. No quiero morir. La anciana también estaba aturdida por el miedo. Pero enseguida recobró el sentido y se abalanzó sobre Skerj como una loca, intentando luchar contra él.
Skerry ya estaba sediento de sangre. Agitó el cuchillo y asestó un ataque salvaje. Cada golpe era letal. Pronto dejó escapar un suspiro bajo. La anciana también yacía en un charco de sangre. Skerry se limpió la sangre de la cara. Sostuvo el cuchillo. Y caminó hacia la última presa. El cobarde jefe de la aldea. Que se estaba haciendo pis en los pantalones e intentaba abrir la puerta de la entrada. ¡Idiota! Rompí la cerradura hace mucho tiempo. Todos querían tenderme una trampa y matarme. Entonces tampoco tendrás un buen final. Maté a mi padre hace 20 años. Ya que todos ustedes desean tanto ser mi padre. Entonces ve al inframundo y sé mi padre allí. La habitación estaba hecha un desastre. Skerry sostenía el cuchillo y daba cuchilladas. Maldiciendo como lo hizo, es culpa suya. Todos me sedujeron. Todos merecen morir. Te voy a matar a machetazos. Me pegaste de niño. Y ahora que he crecido. Te golpearé. Te mataré a golpes. Skerry se había vuelto completamente loco. Cancelé la cuenta de vigilancia sin hacer mucho ruido. Llamé a la policía. Y salí. Cuando llegué al lugar, me enteré de que la casa de Skerry había explotado. El incendio fue enorme. Y los bomberos estaban apagando el fuego. Me mezclé con la multitud de curiosos y sonreí. Finalmente rumbo a Felby. Ya era seguro. El caso número 12 se mantuvo en la lista de tendencias durante varios días. El pasado de la familia de Serafina fue desenterrado por completo. Resultó que Serafina había engañado a un compañero de secundaria por su hermano menor. El tío de este le rompió la pierna. Y su familia no era pobre. Su padre, el jefe de la aldea, había malversado gran parte de los fondos estatales para el alivio de la pobreza. Incluso después de su muerte, la familia seguía siendo criticada por los internautas. Antes de que se publicara el anuncio policial. Algunos internautas curiosos sintieron lástima por Skerry. Pero cuando la policía anunció que Skerry era en realidad un asesino, que llevaba años prófugo, guardaron silencio por completo. Los internautas empezaron a reproducir memes uno tras otro. Primero me dio pena Skerry. Después me dio pena a mí mismo. Disfruten de esta historia realista, a gran escala y satisfactoria, señor. ¿Quieren tener una relación conmigo? Una relación donde quieran dinero, pero no su vida. El mundo es así. No importa lo serio que sea. Siempre hay gente que se ríe de ello. Es bueno. Esta vez. Yo también me río de ello. Justo cuando pensaba en esto, la voz de mi padre llegó desde la puerta. Querida hija. Papá está en casa. Cerré el teléfono y fui a la puerta con paso rápido para saludar a mi querido padre. Bienvenido a casa. Camarada Máximo. ¿Adivina qué te preparé? Seguro que no lo adivinarás. Te preparé una cena súper suntuosa. Mi padre pareció sorprendido. ¿La preparó ella o él mismo? Asentí con orgullo y lo llevé a la mesa como si buscara crédito. Date prisa y pruébalo si te gusta. Sé que la comida que preparé no estaba muy rica. Pero mi querido padre aún la come con una mirada de satisfacción. En este momento. De repente lo comprendí. Hay gente que te amará incondicionalmente. Y también habrá gente que te odiará incondicionalmente. Protegerte a ti mismo también es proteger a quienes te aman. Querido papá. Continuaré con tu bondad. Sin embargo, también le daré un toque de amabilidad.